Hola a todos y a todas. En este nuevo vídeo de Word vamos a aprender a utilizar correctamente las tabulaciones. Es una herramienta esencial para alinear texto de manera profesional, clara y eficiente. Comenzamos. Como quizás te preguntes qué es una tabulación en Word, empezaremos explicando qué es este concepto. Se trata de un punto de referencia que se define dentro de un documento para alinear texto o datos en una posición específica de una línea. Por tanto, esta herramienta nos permite organizar el contenido con precisión, facilitando la creación de columnas, de listas o de párrafos con alineaciones uniformes. Aquí puedes ver el ejemplo de un texto cuyos datos se han dispuesto según tabulaciones y aparecen señalados los puntos de cada línea donde se han establecido estas tabulaciones. Un aspecto clave a tener en cuenta es que cuando en un documento nosotros queremos distribuir el texto según tabulaciones, deberemos pulsar la tecla que aparece enmarcada en la imagen para irnos desplazando desde el punto en el que tengamos establecida una tabulación hasta el siguiente punto de la línea donde tengamos la tabulación siguiente. Por defecto, ya nos encontramos en cualquier documento de Word que hay tabulaciones establecidas cada 1,27 centímetros. Pero lo que vamos a ver en este vídeo es a definir las tabulaciones según lo que nosotros necesitemos en nuestros textos. Y una vez que hemos aclarado qué es el concepto de tabulación y dónde nos encontramos la tecla tabulador en el teclado de nuestro ordenador, ya vamos a proceder a ver la explicación en un documento de Word para que sea mucho más ilustrativa. Pues bien, aquí ya nos encontramos con este documento de Word abierto en el que tenemos un texto que ha sido organizado, dispuesto utilizando tabulaciones y nos va a servir para ilustrar los tipos de tabulaciones que hay y cómo se muestran. Si os fijáis, tenemos activada la regla horizontal y vertical. La que nos va a interesar para las tabulaciones es la horizontal. Si no la tenéis activada, tendréis que ir a Vista y aquí en la casilla de regla ya la podréis activar. ¿Por qué? Porque aquí en la regla podemos ver las tabulaciones que hay establecidas y además también desde aquí las podemos gestionar, quitarlas, añadir, etcétera. Antes, no obstante, vamos a ver los tipos de tabulaciones que aquí se indican. En primer lugar, aquí en este bocadillo nos indica que tenemos una tabulación de alineación izquierda, que es la que aparece representada por este icono, que como veis es el mismo que tenemos en la regla en este mismo punto. Con esta tabulación lo que hacemos es que el texto que se sitúa en ese punto se alinea de izquierda a derecha. A continuación, la siguiente tabulación que nos encontramos es una tabulación decimal, en la que, como veis, el texto, si está en formato numérico y decimal, se va a alinear teniendo en cuenta, teniendo como punto de referencia la coma de los números decimales. Además, esta tabulación también tiene una característica que tiene relleno de puntos. ¿Qué significa? Que se añade una línea, como veis, de puntos desde el comienzo o desde la izquierda de la tabulación hacia el otro punto en el que esté establecido la tabulación anterior. Y como veis, aparece representada la tabulación de alineación decimal por este símbolo, que también lo tenemos aquí. Seguidamente nos encontramos con que el texto de la siguiente columna tiene una tabulación de alineación centrada. Como podéis observar, el icono es muy parecido al de la alineación decimal, lo único que no tiene ese puntito característico de la alineación decimal.
esta tabulación, este icono, también lógicamente lo tenemos en la regla donde está establecida esta tabulación. Otro tipo de tabulación, en este caso no sería para colocar u organizar texto, sino para aplicar una barra de separación entre los diferentes datos que visualmente ayude pues a hacer más evidente esa separación de datos. Y como veis aparece representada por este símbolo de aquí de una barra, de una línea. Y finalmente, la siguiente tabulación que nos encontramos es la tabulación derecha, en la que el texto, como veis, se alinea de derecha a izquierda y aparece representada por este símbolo. Y con ello ya habríamos visto todos los tipos de tabulaciones que hay y cómo aparecen reflejadas en un texto. Ahora bien, ¿cómo podemos añadir, quitar tabulaciones? La forma más sencilla podríamos decir que es desde la propia regla, como ya antes hemos mencionado. Para quitar una tabulación es tan simple como arrastrar la tabulación fuera de la regla, hacia abajo. Dejamos pulsado con el botón izquierdo del ratón y arrastramos hacia abajo. Y veis, aquí ya se nos habría quitado la tabulación y por lo tanto pues ya se nos ha descolocado esta parte del texto. Podemos, no obstante, vamos a deshacer, también podemos mover la tabulación del lugar, llevarla a otro punto de la regla. Para eso la podemos arrastrar, pero en vez de arrastrar hacia abajo, vamos arrastrando de manera horizontal. Y luego, para añadir una tabulación desde la propia regla, lo primero que nos tendremos que dirigir en primer lugar es al selector de tabulaciones, que lo encontramos en esta esquina izquierda de la regla. Aquí podemos ver el tipo de tabulación que ahora mismo está seleccionado por defecto. Si queremos seleccionar otra tabulación, tenemos que ir haciendo clic para poder seleccionar el tipo de tabulación que más nos interese, teniendo en cuenta que aquí no nos aparece indicado con texto el tipo de tabulación que hay, a no ser que pongamos el cursor encima, que como veis ya os aparece un cartel con ese nombre. Una vez que ya lo tuvierais seleccionado el tipo de tabulación, pues simplemente iríais al lugar de la regla donde quisierais añadir esa tabulación y ahí haríamos clic en esa medida. Y de esta forma habríamos agregado una nueva tabulación que, como veis, la hemos aplicado en una medida de 3,75 centímetros en nuestro documento. Esta no es la única manera de añadir y gestionar las tabulaciones. Para poder hacerlo desde un cuadro de diálogo, podemos abrir el cuadro de diálogo de tabulaciones haciendo doble clic en cualquier tabulación y ya se nos abre. O también desde el grupo párrafo de la pestaña de inicio, pulsamos en el icono de configuración de párrafo. Y ahí ya en la parte inferior izquierda tenemos la opción de tabulaciones. Pulsamos ahí y aquí ya se nos abre ese mismo cuadro de diálogo en el que se nos muestran por un lado todas las tabulaciones que tenemos establecidas y como veis aquí ya vienen las tabulaciones predeterminadas que ya hemos visto que en Word tenemos una tabulación predeterminada en 1,25 centímetros. Pues bien, desde aquí podríamos eliminar, editar o eliminar cualquiera de estas tabulaciones. Por ejemplo, vamos a añadir una nueva, la vamos a añadir en 1 centímetro, entonces simplemente yo tendría que hacer clic aquí, borro la medida que esté por defecto
y ya tendría que irme a seleccionar la alineación de la tabulación. Voy a seleccionar centro. Finalmente podría añadir algún tipo de relleno que recordamos se agrega desde la izquierda de la tabulación en adelante. Voy a seleccionar este. Y cuando ya tuviese la tabulación que yo quisiera añadir, le daría a establecer. Y como veis, aquí ya se me ha añadido esa nueva tabulación. Así podría ir haciendo con todas las tabulaciones que quisiera añadir. Cuando ya las tuviese agregadas, le daría a aceptar. Lógicamente, también podemos editar, modificar cualquiera de las tabulaciones que ya vienen aquí. Simplemente hacemos clic en ella y modificamos lo que consideremos. Le voy a seleccionar, por ejemplo, barra y le doy a establecer. Y ya esta tabulación, pues he cambiado esa característica de la tabulación. Y por último, también puedo eliminarlas desde aquí. Lo puedo hacer de una en una. Selecciono la que considere, por ejemplo, esta le doy a eliminar, o si le doy a eliminar todas, pues se borran todas a la vez. Si le diese a aceptar, pues como veis, habrían desaparecido de la regla todas las tabulaciones que hubiese añadido. Muy importante, porque aunque haya eliminado las tabulaciones, no ha afectado al texto que ya tenía tabulado, porque he realizado todo este proceso con el punto de inserción en un lugar que está fuera de donde se encuentra el texto que tiene estas tabulaciones. Si yo hubiera tenido el punto de inserción, es decir, esta línea intermitente, por ejemplo, aquí, entonces al eliminar estas tabulaciones, sí se hubiera visto afectado este texto. Pues venga, ya para finalizar este vídeo vamos a poner en práctica lo que acabamos de ver, reproduciendo el texto que tenemos aquí, aplicando para ello las tabulaciones que sean pertinentes. Lo vamos a hacer justo debajo, en esta zona de aquí. En primer lugar, vamos a visualizar las medidas en las que están establecidas las tabulaciones de este texto. Para ello puedo hacer clic en cualquiera de las líneas de este texto, ya se me muestran las tabulaciones en la regla, o también voy a hacer doble clic en una de las tabulaciones para mostrar el cuadro de diálogo de tabulaciones y ya ver las medidas con más exactitud. Como vemos, tenemos la primera tabulación a 0,5 centímetros, que es una tabulación izquierda. La segunda tabulación a 5,5 centímetros, que es una tabulación decimal, y esta, como vemos, tiene un relleno de segundo tipo. La tercera tabulación, que la tenemos a 9 centímetros, que era la centrada. A 11,5 centímetros tenemos la barra de tabulación y a 14,75 centímetros una tabulación derecha. Le doy a aceptar y me voy a situar ya donde voy a comenzar a añadir las tabulaciones para reproducir el texto. Lo podría hacer directamente desde la regla, pero como una de las tabulaciones tiene un relleno de puntos, pues directamente lo voy a hacer desde el cuadro de diálogo de tabulaciones. Así que voy a hacer clic en el icono de configuración de párrafo, me voy a tabulaciones y voy a ir indicando aquí todas las tabulaciones. 0,5, he puesto O, ¿vale? Hay que poner una O, hay que poner un 0, que ese es un error común. 0,5 y esta es tabulación izquierda. Así que le doy a establecer. Siguiente tabulación. Hemos dicho que estaba a 5,5 centímetros. 5,5 centímetros. Esta era una tabulación con alineación decimal, así que hago clic en decimal y además tenía un relleno de puntos del segundo tipo. Hago clic en este tipo de relleno. Y cuando ya lo tengo, le doy a establecer. Ya se me va a añadir ahí la segunda tabulación. La tercera, que la tenía a 9 centímetros, voy a escribir para ello en este campo el 9.
Es una tabulación centrada. Pulso en alineación centro. No tiene tampoco relleno, así que ya le puedo dar a establecer. Tengo la siguiente tabulación, es la barra, que la tenía a 11,5, así que escribo 11,5 y selecciono la opción de barra. Ya lógicamente se me deshabilitan las opciones de relleno porque no le puedo aplicar relleno a la barra de separación y le doy a establecer. Y por último, la última tabulación que estaba, hemos dicho, a 14,5 centímetros. Esta es una tabulación con alineación derecha. Le pulso y ya finalizo dándole a establecer. Tengo aquí todas las tabulaciones indicadas, ya puedo pulsar en aceptar. Y veis, ya se me han añadido aquí. Y ya puedo comenzar a escribir este texto. Como ya tengo el punto de inserción situado donde tengo la primera tabulación, pues simplemente introduzco el primer dato, que era matemáticas. Pulso ahora en la tecla tabulador para desplazarme al lugar donde tengo que introducir el dato de la siguiente columna, que en este caso es 5,5555, y vuelvo a pulsar a la tecla de tabulador para situarme en el punto en el que está la siguiente tabulación, donde tengo que escribir suficiente. Ya me aparece aquí añadida la barra de separación. Cuando le dé al tabulador, se me situará donde tengo la última de las tabulaciones añadidas, en donde tengo que escribir aprobado. Y así lo podría realizar con el resto del texto. Pues esto ha sido todo y esperamos que os haya sido de utilidad este vídeo.